Iniciar. Listo, buenas noches, jóvenes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas noches, profesor, si lo estamos Buenas escuchando. noches, profe. Sí, profesor, sí se le escucha. Ok, muy amables, gracias. Listo. Voy a hacer una recapitulación de la clase del día de ayer. No sé, tuvo un problema en el archivo del video. No sé, parece que no se grabó bien. El archivo no me reprodujo nada. Entonces, voy a hacer una breve revisión de lo que vimos el día de ayer para grabarlo como el video de ayer y continuar con la clase de lo que quedó para el día de hoy. ¿Sí? El día de ayer habíamos ya empezado a hablar de los transistores de unión bipolar, es lo que significaba BJT, ¿no? Las siglas en inglés, e indicábamos que estaba compuesta por tres semiconductores, ¿sí? Eh, y habían dos tipos, el NPN y el PNP. ¿Sí? En el NPN la base es el semiconductor P, el colector y el emisor son semiconductores tipo N. Y en el transistor PNP la base es un semiconductor tipo N y el colector y emisor son semiconductores tipo P. ¿Sí? Habíamos también visto la forma constructiva, ¿sí? del transistor. Aquí tenemos en la parte izquierda la forma constructiva real del transistor, las capas de cada uno de los semiconductores que conforman el emisor, la base y el colector. ¿Sí? La simbología, bueno, no simbología, sino la constitución de cada uno de los transistores, el NPN y el PNP, la definición de lo que es el colector, el emisor y la base, ¿sí? Y de las junturas, que en este caso serían las uniones de los semiconductores NP y PN respectivamente, si es que es un NPN, y las uniones de los semiconductores PN y NP en el caso del transistor PNP. ¿Sí? Habíamos también revisado lo que es la simbología de los dos tipos de transistores, el NPN y el PNP. Habíamos hecho una particularidad, una aclaración de la flecha en la simbología del transistor. ¿Sí? Habíamos dicho que la flecha indica la dirección de la corriente que por convención nosotros utilizamos en el análisis de circuito. ¿Sí? Entonces, en el transistor NPN, donde la base es el semiconductor P y el emisor es el N, entonces nosotros, por la teoría que habíamos visto del diodo, sabemos que la corriente circula entre el semiconductor P hacia el semiconductor N. Por eso es que en la simbología tenemos esta flecha. Y en el PNP, obviamente, la flecha estaría en sentido contrario. ¿Sí? Hicimos también esa aclaración en la clase de ayer. Empezamos a ver la operación básica de un transistor y habíamos indicado que se lo puede utilizar como amplificador, ¿sí? O en la parte de corte y saturación como un interruptor, ¿sí? Entonces aquí está el circuito básico de polarización de un transistor para que funcione como amplificador. ¿Sí? Entonces ahí vemos que colocamos una fuente en la base a través de una resistencia para que exista una circulación de corriente por la base y que esta circulación de corriente por la base, ¿sí?, guardaba una relación con la corriente de circulación entre colector y emisor. A manera de ejemplo poníamos una analogía como las llaves de agua, ¿sí? Si usted abre un poco las llaves de agua, que sería la base, usted permite la salida de agua, ¿sí?, en un flujo mínimo. Pero si usted aumenta la apertura de las llaves de agua, va a aumentar el flujo de agua en la salida, ¿sí? Entonces esa es más o menos la analogía. Si yo aumento la corriente en la base, también va a aumentar la corriente en el circuito de la derecha que
pasa a través de colector hacia emisor. Esa es la circuitería para polarización. Ya habíamos hablado polarización directa entre base y emisor y polarización inversa entre colector y base, ¿sí? Entonces, si hay polarización inversa acá entre colector y base, lo que significa es que la corriente está yendo completa de colector a emisor, ¿sí? No hay fuga de corriente por el lado de acá. Habíamos visto también la explicación a nivel de electrones, ¿sí? La explicación ya de el flujo real de los electrones dentro de un transistor, y habíamos visto que todo empieza por la parte negativa de las fuentes, ¿sí? Acuérdense que de la parte negativa es donde los electrones empiezan a salir, ingresan como si fuera una carretera, ¿no? Ingresan todos los electrones, tanto del lado del circuito de la base como del circuito principal de colector emisor. Entonces, de los dos lados ingresan los electrones, empiezan a viajar por el interior del transistor y se encuentran con ciertos huecos en una orilla, y los electrones tienden a ocupar esos huecos vacíos, esos huecos, ¿no es cierto? Esos espacios vacíos. Entonces van llenando los electrones, como hay bastantes en la parte de abajo, van ocupando esos espacios los electrones y van saliendo por el lado de la base. Y los otros electrones, los que no alcanzan a ocupar los espacios vacíos, continúan y permiten el flujo de corriente hacia el colector, ¿sí? Acuérdense que esta es la circulación real de los electrones, por eso es que está yendo de emisor a colector. Pero ya sabemos que por convención, ¿sí? Por análisis de circuitos, nosotros por convención la circulación es a la inversa. Pero esta es la realidad a nivel de electrones, haciendo un análisis del funcionamiento de la operación del transistor, ¿sí? A nivel de flujo de electrones. Habíamos visto también los encapsulados, ¿sí? Y habíamos identificado tres categorías, ¿sí? Hay la categoría para lo que es propósito general, que es una señal pequeña, los dispositivos de potencia que manejan corrientes y voltajes elevados, y los dispositivos de radiofrecuencia que en cambio manejan frecuencias elevadas. Esas tres categorías habíamos visto que existe en los encapsulados de los transistores. Entonces, para los transistores de propósito general están este tipo de encapsulados, ¿sí? El de la izquierda es el más común, el que nosotros cuando vamos a una electrónica compramos. Son el de las patas largas, que podemos conectarlos en el protoboard o podemos soldarlo en una placa, en una PCB. El más común es de plástico, el encapsulado de plástico, pero también existe el encapsulado metálico, que sería el de la derecha, ¿sí? Este como sombrerito es el encapsulado metálico del mismo transistor. Ahora, en las placas electrónicas actuales, por cuestión de tamaño, los elementos cada vez son más pequeños y tenemos esta forma de encapsulado, que las patas ya no atraviesan la placa PCB, sino que se sueldan de manera superficial. Entonces estos elementos son para soldadura superficial y nos ayuda a optimizar mejor el tamaño de la placa electrónica o de la PCB. Entonces estas tres formas existen para los transistores de propósito general. Ahora los transistores también existían integrados, compuestos de varios transistores, ¿sí? Entonces habíamos también hablado de esta forma de acá, que es el encapsulado metálico, en el cual están dos transistores que yo personalmente hasta ahora no he visto. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver. Deben formar parte de equipos antiguos, ya actualmente no se ocupan este tipo de elementos, pero si alguien tuvo la oportunidad de ver un encapsulado de varios transistores,
podría indicarnos en qué equipo lo pudo ver, ¿sí? Lo que vamos sí a encontrar más comúnmente es el de la parte central, ¿sí? Donde tenemos 4 transistores dentro de un integrado de 14 pines, ¿sí? Y la podemos utilizar en el protoboard o en un prototipo, en una tarjeta PCB. Y el de la derecha, que es un encapsulado igual que como lo habíamos visto anteriormente para soldadura superficial. Sí, entonces este ya viene montado en las tarjetas electrónicas. Estos serían entonces los encapsulados para los transistores de propósito general, todas las opciones que tenemos. Para los transistores de potencia, sí, en cambio, ya tenemos este otro tipo de encapsulado. En este encapsulado ya nosotros podemos ver un disipador de temperatura, un disipador de calor, que es esta latita de aquí, ¿sí? Y de hecho este encapsulado de aquí es el más común que nosotros vamos a ver. Nos aclaraban también que el transistor, internamente el transistor, que sería la parte central, ya está conectada al disipador y también está conectado a uno de las patas, ¿sí? A uno de los pines del transistor, ¿sí? De tal manera que usted puede utilizar la parte metálica, el disipador, para conectarle a otra estructura más grande que ayude a enfriar al transistor, ¿sí? O también puede ser el punto por donde ya circule la corriente, cualquiera de los dos, ¿sí? O lo utiliza como para aumentar la disipación de calor y la pata para la circulación de corriente, o también el mismo punto puede ser disipador y para la circulación de corriente también. Depende de cómo esté hecho el diseño del circuito. El otro encapsulado que también es bastante común en elementos de potencia es el encapsulado metálico. Volvemos a la forma de sombrero que tiene, ¿sí? En cuyo caso ya la estructura metálica, la caja, ya es el colector, ¿sí? Y las dos pines que sobresalen están destinados para la base y el emisor. ¿Sí? Aquí no hay el pin de colector como en el encapsulado tradicional que explicamos anteriormente. Acá solamente están los pines de base y emisor. El colector necesariamente tiene que ser anclado a través de los tornillos que sujetan la estructura metálica, ¿sí? Y los dos encapsulados de la parte media son los que ya nos encontramos en las tarjetas electrónicas de equipos ya producidos, ¿no? De equipos ya diseñados, porque son, claramente se puede ver que son de montaje superficial, ¿sí? Y son específicos ya para ciertas aplicaciones. Esos son los encapsulados de los transistores de potencia en este caso. Y acá tenemos la forma bien particular, ¿sí? Creo que eso rara vez se ha visto, o casi nunca se ha visto, estos encapsulados de transistores, porque son específicos para altas frecuencias. Estos los encontramos en equipos de radio, equipos de comunicación, ¿sí? Donde el switcheo es a una velocidad bien elevada, entonces trabajan a frecuencias grandes, ¿sí? Y tienen esta forma, que también ayuda a sus características de alta frecuencia. ¿Sí? La forma no es porque así se les ocurrió hacer el diseño del encapsulado del transistor, no. Esta forma también tiene bastante que ver dependiendo de la frecuencia a la que están trabajando, ¿sí? Esas serán las categorías y los encapsulados que nosotros podemos encontrar en los transistores BJT. Y de ahí habíamos pasado a revisar lo que es la solución de fallos en un transistor. Entonces habíamos identificado, me parece que eran 3, ¿sí? De pronto fallos en las resistencias, fallos en las conexiones, ¿sí?
y fallos en el interior del transistor. ¿Sí? Acuérdense que un transistor no funciona por sí solo. Necesitamos resistencias que limitan la corriente, tanto en la base como en el colector. Entonces, esas resistencias pueden tener fallo y pueden hacer que el circuito completo presente fallo. O las mismas conexiones, los puntos de conexión, las sueldas o el cableado nos generen fallos. O el propio transistor, si es que ya el transistor sufrió algún deterioro, ya entonces nos está presentando fallos. También habíamos visto que el transistor, mejor dicho, recordando, la resistencia lo único que puede, si es que se daña, es abrirse, o sea, hacer un circuito abierto, ¿sí? En cuanto a conexiones, puede ser una conexión abierta, un cortocircuito, ¿sí? Y el transistor también puede darnos como fallo el que internamente se comporte como contactos abiertos o como cortos circuitos, ¿sí? Esas son las opciones de fallo de estos elementos, eso también lo habíamos visto. Y habíamos analizado el ejercicio que se planteaba en la guía de estudio, ¿sí? Y habíamos hablado de ciertas condiciones propias del transistor, como por ejemplo en la etapa de amplificación se conoce a este parámetro beta como la ganancia de amplificación. Entonces, en este análisis de este ejercicio, para este transistor, el 2N3904, el beta era de 200, lo que significaba que si en la base, a través de la base, circulaba una corriente de 41.1 microamperios, ¿sí? Esa es la corriente por aquí. Con esa ganancia, a través del circuito colector emisor, por acá, en cambio circulaba una corriente 200 veces mayor. En este caso sería 8.2 miliamperios, ¿sí? Es 200 veces más que 41.1 microamperios, ¿sí? Entonces este dato de ganancia, ese dato lo encontramos en el datasheet del transistor, en la hoja de datos del transistor. Ahí nos dan todos esos parámetros que nosotros podemos ya utilizarlos para el análisis de nuestro circuito. Entonces habíamos explicado este ejercicio, los cálculos, cómo se obtienen. No es más que aplicar el análisis de circuitos básicos, donde el voltaje de la fuente es igual a la suma de los voltajes de las cargas dentro del circuito, ¿sí? Y con ese análisis básico de circuitos llegamos a determinar el voltaje, ¿sí? Que circulaba, o mejor dicho, que tenía, que caía de colector a emisor en el transistor del ejercicio. ¿Qué más? Nos habíamos quedado aquí en los otros posibles fallos que podía presentar el transistor, ¿sí? Analizándole ya un poco más detenido cada una de las fallas que puede presentar el circuito. Habíamos hecho una particularización justamente del literal A, del primer fallo, en el que dice que la resistencia está abierta, o sea que aquí es como que internamente estaría cortado la resistencia, lo que significa que a través de la base no circula corriente, y como no circula corriente en la base, no circula corriente de colector a emisor. Entonces la corriente por aquí es 0, y como no circula corriente aquí en la parte del colector, yo voy a medir los mismos 9 voltios que estoy midiendo en la fuente en la parte de arriba. A ver, listo, eso era lo que habíamos aclarado
Sí, en esa parte estábamos el día de ayer. Ahí es donde que habíamos hecho una aclaración de por qué yo en este punto de acá tengo el mismo voltaje de la fuente. ¿Sí? Entonces esa aclaración la habíamos hecho en la pizarra de manera aparte de aquí del ejercicio para entenderlo un poquito mejor, y habíamos puesto el caso de un foco y un interruptor. ¿Sí? Cuando el interruptor está abierto, los 110 voltios, estamos hablando del foco de nuestro cuarto. ¿Sí? Si el interruptor está abierto, está apagado, entonces los 110 voltios caen en lo que queremos el contacto. Y si al contacto, al interruptor, nosotros lo cerramos, entonces ahí caerá 0 voltios, se prenderá el foco, porque los 110 ahora va a caer sobre el foco, y lo que permite la circulación de corriente a través del circuito. ¿Sí? Eso es lo que habíamos visto, hasta ahí habíamos quedado en la clase del día de ayer. ¿Sí? Entonces voy